señoritas, tengan ustedes un buen día. Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 5 ONEM 2024, el cual nos menciona lo siguiente. Para una alimentación saludable, las autoridades sanitarias de un país quieren representar el tanto por ciento de carbohidratos, proteínas y grasas contenidas en un alimento, dividiendo de forma proporcional la superficie de un polígono regular mediante segmentos que parten de su centro. Por ejemplo, para el alimento A, que tiene 50% de carbohidratos, 25% de proteínas y 25% de grasas, ¿no? Esto representa el alimento A. Como podrán observar, nos muestra un ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos que realizar la repartición. Y todavía nos dice que cada porcentaje es proporcional al espacio que ocupa. En este caso, si podrán darse cuenta, 50% representa la mitad del polígono y el 25% esta región, ¿no? La mitad, si yo divido la mitad en dos partes iguales, esto representaría el 25% y esta otra el 25%. Ahora, en la parte inferior todavía nos menciona lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes figuras deberían usarse? ¿Cuál de estas figuras deberían usarse para representar un alimento B que contenga 40% de carbohidratos, 40% de proteínas y 20% de grasas? Entonces, aquí en la parte derecha, jóvenes, yo ya tengo organizado los alimentos o los carbohidratos, proteínas y grasas del alimento B que deben contener en uno de estos gráficos. Ahora voy a analizar lo siguiente, jóvenes, para resolver mi problema. Fíjense que los carbohidratos y proteínas tienen la misma cantidad de porcentaje. Entonces significa que yo tengo que buscar dentro de estos gráficos dos espacios que tengan la misma dimensión. De igual manera, las grasas solamente representan el 20%, que es menor a las proteínas y a los carbohidratos. Entonces, con estos datos, jóvenes, yo voy a descartar, ¿no? Voy a empezar a descartar, ¿ya? ¿Cuál de estas figuras no correspondería y cuál de estas figuras de repente sí corresponderían a la solución de mi problema? De la siguiente manera. Fíjense que en todos los casos las figuras están divididas en tres partes iguales. No, perdón, no están divididas en tres partes iguales. En tres regiones. Tres regiones aquí, tres regiones, tres regiones, tres regiones y tres regiones. En ese caso no habría ningún tipo de problemas. Ahora estoy buscando dos regiones que tengan la misma dimensión. Como podrán observar, aquí yo tengo esta figura, pero las tres regiones tienen diferentes dimensiones, por lo cual no correspondería a mi conjunto solución. Entonces lo voy a marcar con una X. Ahora analicemos la B, la figura B. La figura B, puedo observar claramente que yo tengo dos regiones que tienen la misma dimensión y una pequeñita. Entonces este sí podría formar parte de mi conjunto solución, perdón, de mi solución, ¿no? Ahora de igual manera la figura C. Tengo dos regiones pequeñitas y una grandote, ¿no? Estas dos regiones pequeñitas son iguales, ¿ya? Pero este no podría formar la solución a mi problema, jóvenes. ¿Por qué? Porque si yo completo, miren aquí, los carbohidratos que representan el 40%, las proteínas que representan el 40% y las grasas que representan el 20%, analicemos esta figura y con sus respectivos porcentajes. No puede ser el caso, jóvenes, que esta región que es grandote, que representa el 20%, sea mayor en región a esta otra figura que representa el 40%. No tendría que ser al contrario. Por ese motivo no puede formar, ¿no?, o esta figura no formaría parte de la solución del problema. Ahora analicemos la figura de jóvenes. Aquí también tengo dos figuras grandes y una pequeñita. Dos figuras grandes iguales. Entonces este sí podría formar parte de mi solución. Y la E tampoco podría formar parte de mi solución, jóvenes. ¿Por qué? Porque tengo dos regiones iguales, pequeñitas, y una región grande. Ocurre lo mismo que analizamos en la figura C. Entonces, yo tendría dos figuras nada más, figura B y figura E, para elegir una de ellas, ¿no? Perdón, figura B y figura D para elegir una de ellas como parte de la solución del problema. Lo que voy a hacer es lo siguiente, jóvenes. Voy a aplicar una estrategia que es dividir, pues, ¿no? Dividir esta figura en partes iguales. De la siguiente manera. De igual manera voy a hacer también con la figura D. Así, de esta manera, jóvenes. Como podrán observar, ya dividí la figura B en partes iguales y la figura D en partes iguales. Ahora imaginemos que toda esta figura representa el 100%. El 100%. Yo quiero saber
cada espacio dentro de la región, cuánto equivaldrá en porcentajes. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a dividir entre el total de partes, que son 8. 100 entre 8 me resultaría, jóvenes, 12,5%. Significa que cada región, ¿no?, equivale a 12,5%. Voy a completar, ¿no?, 12,5%. De igual manera, jóvenes, voy a hacer lo mismo con la figura D. Imaginemos, jóvenes, que toda esta figura representa el 100% en porcentajes. 100%. Ahora voy a dividir, ¿no?, ese 100% entre la cantidad de espacios que he dividido, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 100 entre 5 me resultaría 20%. Entonces ahora yo ya sé que cada espacio equivale al 20%. Así de esta manera. Ahora voy a empezar a sumar los porcentajes de esta región que estaba inicialmente así de esta manera, ¿no? 12,5 más 12,5 más 12,5 equivaldría al 37,5%. Solamente este espacio, ¿no?, de color verde. ¿Ya? De igual manera voy a hacer con el siguiente espacio que está inicialmente de color rojo, ¿no? Si yo sumo todo ese espacio de color rojito, los porcentajes, equivaldría al 37,5%, y este espacio de aquí correspondería, ¿no?, pues al 25%, ¿no?, el espacio en blanco. Ahora lo mismo voy a hacer, jóvenes, en la parte inferior. Voy a sumar, ¿no?, este espacio, que estaba originalmente delimitado con líneas negras, y si yo sumo, jóvenes, 20% más 20%, todo este espacio me representaría el 40%. Me equivoqué aquí, el 40%, jóvenes. De igual manera, si yo sumo estos porcentajes de este lado de aquí, 20 más 20 me resultaría el 40%, y este espacio el 20%. Así de esta manera. Ahora, fíjense que al inicio nos pedían lo siguiente, ¿no? ¿Cuál de estas figuras representará de manera más correcta y proporcional el 40%, el 40% de carbohidratos, 40% de proteínas y 20% de grasas? Si comparamos aquí, miren, este espacio, ¿no?, representa solamente el 37,5%, este espacio 37,5% y este el 25%, de tal manera que no cumple, ¿no?, con la condición del problema, pero este sí cumple con la condición del problema. Entonces, de esta manera, jóvenes, ya habríamos concluido con la resolución del problema número 5.